Déjenme compartirles acerca del Día Nacional de la Biblia en el país, por qué es que lo celebramos y por qué es que es el día de hoy. Bueno, el último domingo de septiembre en Honduras se celebra el Día Nacional de la Biblia. Esta celebración fue instituida en forma oficial por el Congreso de la República en el año de 1987. La moción fue presentada por Glenn Solomon, quien fuera diputado por el Departamento de Islas de la Bahía. La razón de celebrar el Día Nacional de la Biblia en este mes es que en un día 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia traducida al español por Casiodoro de Reina, la cual fue llamada la Biblia del Oso, porque en su tapa tenía un oso comiendo miel desde un panal. Es por ello que el Congreso, a través del decreto número 157-87, resolución 333-87, estableció lo siguiente: considerando que el pueblo hondureño, al igual que los pueblos de Latinoamérica, desde su descubrimiento ha usado las Sagradas Escrituras como el instrumento que le ha ayudado a arraigar más sus creencias en Dios, considerando que la Biblia es contentiva de una filosofía cuyos principios son el amor, la paz y la redención, considerando que tales principios también han sido características del pueblo hondureño, por lo que es conveniente que durante el año por lo menos haya un día que sea conmemorativo a la Biblia. Considerando que fue en un mes de septiembre que se tradujo la Biblia al idioma español, por tanto decreta, artículo 1, declarar el último domingo de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Biblia. Y artículo 2, el presente decreto entra en vigencia inmediatamente después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Esto fue dado en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los 28 días del mes de septiembre de 1987. Así que desde ese entonces la iglesia tiene un tiempo para proclamar la verdad de las Sagradas Escrituras en el país, para distribuirla, para hacer una difusión masiva. Así que le damos gloria al Señor porque tenemos en esta nación la oportunidad de proclamar la palabra de Dios con libertad. Y es en ese contexto que quiero compartirles el mensaje que he preparado para este fin de semana, que lo titulo de la siguiente forma: en el corazón y en los huesos. Dígalo conmigo: en el corazón y en los huesos. Quiero que vayamos a Jeremías capítulo 20, versículo 9, segunda parte. El profeta Jeremías está escribiendo con una pasión extraordinaria y dice: su palabra arde en mi corazón. ¿Dónde arde? Yo me imagino a Jeremías sintiendo de manera literal el fuego de la palabra de Dios en su corazón. Era algo que posiblemente él no podía describirlo de otra manera, sencillamente era como fuego en su corazón. Y sigue describiendo el momento y dice: es como fuego en mis huesos. Qué tremenda escena, ¿no es cierto? Un fuego ardiendo en el centro de su corazón, pero también un fuego ardiendo en sus huesos. Y sigue diciendo con admiración, dice: estoy agotado tratando de contenerla, no puedo hacerlo. Esta es una descripción que el profeta Jeremías le da a cómo la palabra de Dios estaba operando en su vida. El profeta está en una condición de está en una celda, está esposado
está siendo torturado por su ministerio, por lo que él hace como profeta de Dios en medio del pueblo, pero las autoridades lo tenían en una exhibición vergonzosa porque no les gustaba lo que él hablaba. Y mientras él está en esa situación de angustia, de dolor, de padecimiento, siente un desánimo. De pronto siente un desánimo, un decaimiento y dice: ya no voy a seguir más, voy a renunciar a este ministerio, voy a tirar la toalla acerca de este compromiso que asumí con Dios. Pero es ahí donde comienza otra vez a decir: su palabra arde en mi corazón y en mis huesos. Y todo lo que el profeta Jeremías está diciendo literalmente es lo siguiente. Jeremías, escucha esto, hermano. Jeremías comprendió que cuando estamos bajo la influencia de la palabra, es inútil tratar de contenerla o resistirla. Es mejor obedecer su ardor en nuestro interior. Yo no sé si tú has estado como Jeremías en algún episodio donde has estado resistiendo la palabra de Dios. Has estado conteniendo lo que la voz del Señor está hablando a tu vida. Has estado cerrando tus oídos, de alguna manera estropeando el avance del proceso de Dios contigo. Pero quiero decirte, es inútil, no sigas en esa interrupción. Sencillamente deja que el Señor haga en tu vida lo que Él quiere hacer. Deja que esa palabra arda en el corazón de tu vida y en los huesos de tu vida, que te penetre, que sea algo poderoso en ti moviéndose. El profeta dice: estoy agotado tratando de contenerla. Él había estado peleando con esa palabra, había estado tratando de hacerse a un lado de esa palabra, de obstruir esa palabra, pero dice: no puedo hacerlo, sencillamente tengo que obedecer lo que Dios está diciendo. Así que pensando un poco en esta condición que experimentó Jeremías, quiero plantear lo siguiente: en lugar de resistir, querida iglesia, en lugar de resistir, ¿cómo someter el corazón y los huesos literalmente a su palabra? ¿Cómo es que yo dejo de ser un estorbo para lo que Dios quiere hacer en mi vida y mejor me sumerjo en el fuego de lo que Él está tratando de hacer? Someterme en corazón y huesos a lo que Él está hablando. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, encuentro en la palabra muchísimas respuestas y lo resumo de esta forma. En primer lugar, transformándonos con su poder. Quiero que lo diga conmigo: transformándonos con su poder. Tú dejas de resistir y comienza entonces un proceso de transformación en tu vida. Muchas personas no han sido transformadas literalmente con el poder de la palabra de Dios porque han estado batallando contra la palabra de Dios. Han estado cerrándole el paso a la voz del Espíritu Santo. Han estado leyendo y al mismo tiempo olvidando. Han estado escuchando, pero no están haciendo lo que la palabra de Dios dice. Así que hoy quiero decirte: deja de resistirlo y sométete en corazón y huesos al mover de la palabra de Dios y deja que esa palabra te transforme. Hebreos capítulo 4 versículo 12 me habla de esta transformación que la palabra está haciendo en la vida de aquel que se somete a ella. Número 1, dice el apóstol Pablo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra? Viva y eficaz. Es decir, tiene un poder que emana de la autoridad misma del que la está pronunciando, del que la está proclamando, que es Dios. Es una palabra viva y eficaz.
Y continúa describiendo cómo entonces ese poder de la palabra, que es viva y eficaz, comienza a transformar nuestra vida. Y dice, y lo describe así: y más cortante, es cortante la palabra de Dios. Es más cortante que toda espada de dos filos. Cortante. Cuando la palabra de Dios está siendo pronunciada, cuando la palabra de Dios está siendo escuchada, recibida, es una palabra que viene con un filo, que trae un filo a nuestras vidas. Es como un bisturí en nuestras vidas que trabaja en lo profundo de nuestro ser y corta cosas, corta circunstancias, corta patrones de pensamiento, corta actitudes, corta una serie de asuntos viciados en nuestro carácter. Es la palabra viva y eficaz en nuestra vida, tratando de extirpar todo el cáncer del pecado de nuestra vida. Pero cuando nosotros no nos sometemos a la palabra, sino que resistimos la palabra, ese proceso de transformación no puede ocurrir. Así que, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos estar siendo transformados con esta palabra viva y eficaz. Y dice, y penetra. Es una palabra que no se queda en la superficie. No es una palabra que tú la recibes a nivel intelectual nada más. No es una palabra que tú la recibes a nivel de tus oídos naturales nada más, sino que la palabra tiene el poder de penetrar profundamente nuestra vida, de tal manera que describe este versículo, hasta partir el alma y el espíritu. Amén. Celebre ese maravilloso poder de la palabra. ¿Quién puede diferenciar dónde termina el alma y el espíritu? Solamente Dios puede ver esa fina frontera que existe en nuestro interior. Pero dice que la palabra tiene la capacidad de partirlas, el alma y el espíritu. Lo que es del alma lo transforma, lo que es del espíritu lo transforma. Él sabe cómo trabajar en nosotros. Y sigue diciendo que Él también parte las coyunturas, hablando de huesos, las coyunturas literalmente, y los tuétanos. Tanto así es el poder vivo y eficaz de la palabra, que puede trabajar hasta en lo más medular de nuestra vida. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién más puede discernir los pensamientos de nuestra vida? ¿Quién más puede discernir las intenciones que ahora mismo cada uno de nosotros tiene en diferentes situaciones, en diferentes asuntos de la vida? Pues la palabra de Dios tiene el poder, de revelar cada asunto de nuestro corazón. ¿Te das cuenta? Por eso, en lugar de resistir la palabra, sometámonos en corazón y huesos a su fuego y a su poder. Y quiero decirte, el Señor te transformará. El Señor cortará lo que tiene que cortar. El Señor va a discernir lo que tiene que discernir en tu vida. El Señor va a partir lo que tiene que partir en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, en lugar de resistir, ¿cómo someter el corazón y los huesos a su palabra? Número 2, alineándonos a su voluntad. Cada uno de nosotros, en el momento que soltamos ese dique de obstrucción, que renunciamos a todo ese impedimento que le hemos puesto a la voz de Dios, en ese momento comenzamos entonces a someter el corazón a la palabra, a someter nuestra vida integralmente a la palabra, y eso comienza a alinear nuestra vida a su perfecta voluntad. Muchas veces vivimos en un
en una desalineación total respecto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es por acá y nosotros vamos por este lado, o vamos por esta ruta, o estamos pensando como Jonás, montados en un barco a Tarsis en lugar de ir a la Nínive que Dios quiere que vayamos. Necesitamos entonces dejar de resistir y someternos a esa palabra, alineándonos a su voluntad. Una de las figuras que buscó de todo corazón estar alineado a la voluntad de Dios, no ponerle ningún tipo de obstáculo, no poner ningún tipo de obstrucción a la palabra de Dios, fue el gran hombre de Dios del Antiguo Testamento llamado Esdras. Y en el capítulo 7, versículo 10 de Esdras se lee: porque Esdras, dice la escritura, había, escuche esto, preparado su corazón. Él dispuso su corazón, lo trabajó, lo analizó. Él de alguna manera hizo que todo el entorno de su corazón estuviera listo, porque él quería alinearse a la voluntad de Dios. No puso condiciones, no puso prejuicios, no puso interrogantes sin sentido delante de Dios. Sencillamente preparó su corazón porque él quería estar alineado a la voluntad de Dios. ¿Y cómo prosiguió entonces un corazón así? Dice que este corazón se preparó para, número uno, inquirir la ley de Jehová. Es decir, inquirir es auscultar, es investigar, es profundizar. Él se fue con todo, se tiró de cabeza para ver qué es lo que Dios quería hablarle, lo que Dios quería decirle. Él estaba listo, preparado para conocer a profundidad la ley de Dios, pero primero preparó su corazón. Y le dijo: Señor, yo quiero alinearme a tu perfecta voluntad. No quiero andar haciendo por la vida lo que a mí se me ocurra. Quiero pensar como tú piensas. Quiero entender mis caminos conforme a la rectitud de tus sendas. Quiero conocer cuáles son tus mandamientos. Quiero preparar mi corazón conforme a tu voluntad. Y entonces él estaba buscando inquirir la ley de Jehová. Y segundo lugar dice: y para cumplirla. Diga conmigo: cumplirla. Más fuerte: cumplirla. Nosotros necesitamos pasar de la meditación a la ejecución. Cuando estamos en el proceso de alinearnos con Dios, no solamente nos interesa una carga intelectual de la palabra, una carga de memorización de la palabra, de lectura diaria de la palabra, sino cómo eso desciende desde nuestro cerebro a nuestro espíritu y luego se traslada a nuestras actuaciones, a nuestras intenciones, a nuestros movimientos, conversaciones, decisiones diarias, porque necesitamos cumplirla. Un corazón alineado a su voluntad pasa de inquirir a cumplir. Y en tercer lugar dice: y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Nada de lo que pasa en tu vida, cuando estás alineado a su voluntad, va a quedar solo en tu vida. Vas a tener el deseo de compartir, vas a tener el deseo de desbordarlo, vas a tener el deseo de pasarlo a la siguiente generación, de compartirlo con tu compañero de trabajo, de estarlo conversando en el café, en el almuerzo, en los momentos de vida social. Vas a estar impregnado de la palabra de Dios, porque un día dejaste de resistir lo que la palabra de Dios estaba haciendo y pasaste
comenzaste a someter tu corazón, tus huesos completamente a lo que la palabra de Dios está enseñando, de tal manera que es algo que vibra en tu corazón y no puede estar contenido en tu vida. Tienes que pasarlo, tienes que enseñarlo. Eres como un vaso que está burbujeando, es un vaso que se está rebalsando de la profundidad que has encontrado cuando inquiriste, del maravilloso resultado que viste cuando lo cumpliste, y ahora necesitas trasladarlo a alguien más, porque quieres que también esa persona alinee su vida a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren ser como Esdras? Yo anhelo ser como Esdras, que está sometiendo su corazón a la palabra. Y termino con esto. En lugar de resistir, querida iglesia, ¿cómo someter el corazón y los huesos a su palabra, como Jeremías? En tercer lugar, esto lo encuentro en la Biblia, rindiéndonos a su autoridad. Literalmente este es el meollo del asunto. Cuando tú dejas de resistir es porque comenzaste a rendirte a su autoridad. Sabe, muchas personas no avanzan en su vida. Literalmente no tienen transformación, no tienen este alineamiento a la voluntad de Dios, porque literalmente no se rinden a la autoridad de la palabra. Podemos cantar lindo, podemos sabernos los versículos habidos y por haber. Usted puede recitar los 10 mandamientos si quiere, puede andar en su carro un sticker lindo que diga Cristo es mi Señor, pero si usted en su vida cotidiana sigue tratando de la misma forma a su compañero de trabajo, sigue tratando de la misma forma a su esposo o a su esposa, sigue siendo un ciudadano que realmente da pena, sigue siendo un mediocre en algunas áreas de vida, quiero decirte, es porque no te has rendido a la autoridad de su palabra. Somos buenos muchas veces, ¿sí? Me alegra ese aplauso. A veces los cristianos somos muy buenos gritando y haciendo un montón de cosas, pero a la hora de los truenos en la vida cotidiana realmente dejamos mucho que desear. Y eso tiene que ver porque no hemos rendido nuestra vida a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas serían diferentes si viviéramos bajo la autoridad de la palabra de Dios? Leíamos en la declaración que hicimos al principio una verdad para todo el pueblo protestante desde la Reforma, que es que la Biblia es la autoridad final del creyente. Nada puede estar por encima de lo que la Biblia dice y nos sometemos a esa autoridad. Mire lo que enseña el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 de su segunda carta, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura, una parte, toda la escritura. Es algo que necesitamos verlo panorámicamente, toda la escritura. Es que hay algunos creyentes que solo ven los versículos bonitos, ¿verdad? Las promesas, que el Señor es bueno, que el Señor me ama, que el Señor es mi pastor, que todo me lo va a proveer. Aleluya. Pero cuando vemos que Jesús está llamándonos al arrepentimiento, a tomar nuestra cruz y a hacer un cambio radical en nuestra vida, entonces eso ya, no, pastor, eso ya no me gusta tanto. Eso de morir, eso de que tenemos que cargar, no, eso no. Pero dice el apóstol Pablo que toda es toda la escritura. ¿Qué es esa circunstancia? Es inspirada por Dios. Y atención, note el poder y la autoridad que esta palabra tiene. Dice que es útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, y sigue diciendo, enteramente preparado para toda buena obra. Sometido a la autoridad de la palabra de Dios, rendido a la autoridad. No puedo ser perfeccionado si no me rindo a la autoridad de la palabra de Dios, si no me dejo enseñar por la palabra de Dios, si soy un desobediente a la palabra de Dios, si estoy resistiendo a la palabra de Dios, si no me dejo corregir, si no me dejo redarguir, si no me dejo instruir, ¿cómo voy a ser perfeccionado en mi vida? Tengo que rendirme a su autoridad, tengo que dejar de pelear con la autoridad de la palabra, tengo que dejar que el Señor trabaje profundamente en mí, sometiéndome completamente a la autoridad que ella inspira en mi vida, porque quiero estar enteramente preparado. El pueblo de Dios es un pueblo en preparación, es un pueblo que está siendo moldeado por la palabra de Dios, es un pueblo que está siendo capacitado porque tenemos misión importante en los planes de Dios, tenemos tareas gigantescas en las manos de Dios, una misión maravillosa. Por eso necesitamos dejar que la autoridad de la palabra nos gobierne, nos transforme, nos afile, nos corrija, nos instruya y nos enseñe. ¿Habrá alguien aquí que quiere dejarse instruir, enseñar, moldear? ¿Sí? No escucho muchos amenes, pero no importa. Equipo de alabanza, acompáñeme por favor esta hora. Si usted es de los que anhela vivir con el corazón y los huesos en el fuego de la palabra, quiero invitarle a ponerse de pie por favor en esta hora, y quiero hacer una invitación más. Si tú eres de aquellos que anhela dejar de resistir la palabra, dejar de resistir, escuche lo que estoy diciendo, si usted anhela dejar de resistir la palabra y pasar a someterse a la palabra, quiero pedirle que venga aquí al altar unos minutos, porque hay compromiso de Dios esta noche para tu vida. Hay algo de Dios que se va a soltar, y mientras estamos adorando, quiero que vengas y que le digas: Señor, renuncio a la torpeza que he estado haciendo, renuncio a los estorbos que te he estado poniendo, quiero realmente ser transformado, quiero ser alineado, quiero ser sujetado a tu autoridad. Mientras adoramos en esta noche, pase, no se quede en el asiento ahí viviendo tal vez una resistencia silenciosa. Dile: Señor, estoy listo para alinearme a tu voluntad. Adoramos esta noche, oh, con manos en alto, querida iglesia. Dime, Señor, solo dime una vez más con tus palabras, dime una vez más, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi Señor, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir. Sé que todo cambiará. ¿A quién iré? sí, Señor. ¿A quién iré? Oh, si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Ven, Espíritu Santo.
usted necesita rendir, confiesa lo que usted necesita entregar esta noche. Mi destino, Oh, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino. Oh, sí, Señor. Con tus palabras, mi corazón ardiendo está, y por volverte a escuchar, solo vuélvelo a decir. Yo sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Esta noche ¿A quién iré? te lo decimos, oh Señor. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Señor, esta noche como Jeremías anhelamos que arda nuestro corazón, que ardan nuestros huesos bajo la autoridad de tu palabra, bajo la autoridad de tu voz, bajo la autoridad de tus decretos. Señor, hoy decidimos dejar todo impedimento atrás, todo lo que hemos estado tratando de hacer para contener el propósito de la palabra que tú has entregado, de la palabra que tú has depositado, de la palabra que tú nos hablaste. Señor, hoy renuncio a todo aquello que yo mismo he decidido hacer para obstaculizar el andar y el proceder de tu palabra. No quiero hacerlo más. De hecho, no puedo hacerlo más. Esta noche me rindo ante la autoridad. Hoy me rindo ante la autoridad de tu palabra. Señor, enséñanos. Señor, redargúyenos. Hoy te pedimos en cada área de nuestra vida qué cosas necesitas transformar. Como le dijiste al pueblo hebreo, Señor, tú quieres cortar, tú quieres partir, tú quieres discernir en mi vida. Señor, esta noche le digo, palabra viva y eficaz, ven con todo a mi vida. Palabra viva y eficaz de Dios, entra en mis pensamientos y disciérnelos. Discierne las intenciones del corazón. Transforma mi alma, transforma mi espíritu. Hazme una persona completamente nueva, Señor. Extirpa lo que tienes que extirpar. Ahí a nivel de coyunturas, de tuétanos, de intenciones del corazón. Te pido, Espíritu Santo, llévanos a la perfección que el hombre de Dios necesita tener, que la mujer de Dios necesita encontrar. En el nombre de Jesús te lo pido en esta hora. Hoy estás aquí, querida iglesia, siendo capacitado por el Señor, siendo perfeccionado por el Señor, dándole a Él la autoridad sobre todo asunto en tu vida. Padre, esta noche te pedimos, haz que nuestro corazón esté preparado, alineado hacia tu perfecta voluntad. No queremos andar en nuestros pasos, no queremos andar en nuestra idea, no queremos movernos en nuestra voluntad. Señor, ayúdanos como Esdras a inquirir, a cumplir y a enseñar con un corazón buscando tu voluntad, con un corazón ardiente por ti. Señor, vuelve a arder ese fuego en nuestro interior. Ahí donde sentimos alguna vez desánimo, donde sentimos renunciar, donde sentimos abandonar, hoy te pido, Señor, como Jeremías, vuelve a arder tu palabra en nosotros. En el nombre de tu Espíritu Santo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, decimos todos amén, amén y amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria.